video del David Senko. ¿Por qué? Porque me llamó la atención la portada y bueno, tiene que ver un poco con lo que vamos a ver a continuación. Pero me llama mucho, que simplemente es como el tema, aparte que estamos viendo la teoría de los tres cuerpos en el canal de Discord, pues sí, pues quedó. Y dije, vamos a ver los terroríficos orígenes del Valle Inquietante. Oh, sí. Oh, sí, oh, sí. No lo sé, me llamaba la atención, quería ver cuál era la visión del David Senko al respecto, ¿no? Siempre es interesante, güey, porque hay muchas formas de tomarlo del Valle Inquietante, y pues a eso vamos, así que démosle. Japón es un gigante en lo que a poder económico, comercial y tecnológico se refiere. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en ruinas. Después de los bombardeos masivos americanos, incluso el uso de las armas más terroríficas creadas por el hombre. Aún así, en apenas un par de décadas, Japón no solo se recuperó, sino que alcanzó un nivel económico inimaginable para los japoneses del Japón imperial anterior a la guerra. El país nipón se coronó entre las grandes potencias y los países más desarrollados del mundo en lo que se llamó el milagro económico japonés de la posguerra. Todo esto teniendo un país de recursos muy limitados. Pero las capacidades industriales de este país dejaron al mundo sin palabras. Y gracias a la inventiva de su gente, el Japón de la segunda mitad del siglo XX ha estado al frente en lo que a los últimos avances tecnológicos se refiere. Uno de los campos en los que este país sobresale sobre el resto es el campo de la robótica, especialmente en el campo de los androides, o autómatas que no tienen un objetivo de cumplir una función de montaje industrial, sino que están enfocados en servicios. Lo que ocurre es que ya desde los años 70... Creo que ya sé por dónde el vídeo, pero denme un segundo. Los japoneses pensaban que los autómatas del futuro debían tener un aspecto más humanoide, para hacer que los usuarios se sientan cómodos al ser atendidos por una máquina. Pero fue en esta década cuando el robótico e ingeniero Masahiro Mori descubrió algo sorprendente y bastante siniestro a la vez. A ver, ¿qué Mori descubrió? era el encargado de dotar a los androides simples de una apariencia más humana, y ver la reacción de varios sujetos de pruebas hacia estas entidades robóticas con rasgos humanos. A medida que Mori observaba los modelos con los que los voluntarios tendrían que interactuar, el ingeniero comenzó a sentir una sensación de desasosiego, como si la energía de la sala hubiera cambiado. Esa sensación de estómago instintiva que parece decir que algo anda muy mal. Nunca me ha afectado mucho el Valle Inquietante, es raro. Esa creencia de que no importa lo bien que lo hagas, siempre pudiste hacerlo mejor. Pero cuando comienzan las pruebas, los resultados hablan por sí solos. Una mayoría aplastante de los sujetos de pruebas dicen no sentirse a gusto con los robots, especialmente con aquellos con rasgos más humanoides. Llamen al mecánico, ya que el objetivo de estos robots humanoides en principio era hacer sentir a los usuarios más cómodos, pero resulta que son los robots con rasgos más mecánicos los que la gente prefiere antes que aquellos. Pero no me pongas esa música, qué incómodo. Sobre la razón de su decisión, comentaban que cuando interactuaban con los robots más antropomórficos, un sentimiento de peligro inminente les asediaba. Ante toda lógica, sentían como si aquella máquina de programación simplísima fuera a saltar sobre ellos en cualquier momento. En las declaraciones una palabra se repetía una y otra vez. Bukimi. Espeluznante, inquietante. La hipótesis antropológica más controvertida y a la vez espeluznante. Bukimi no Tani, el Valle Inquietante. Acompañando este vídeo donde exploraremos a fondo esta hipótesis y las explicaciones más interesantes y perturbadoras que intentan dar respuesta a este rompecabezas macabro de nuestro cerebro. ¿Ven? Por eso le dije que estaba interesante ver este video. Me gustan las tomas de otras personas. Publicó un ensayo acerca de los descubrimientos de Uncanny Valley of Humanoids. Es muy difícil encontrar una versión original, pero el gráfico de este artículo ya es reconocido por muchísima gente. Según este gráfico, y por lo general, cuando un ser comienza a tener el básico del Uncanny Valley, entre comillas, nuestra afinidad hacia ellos es mayor, como ocurre con la mayoría de mamíferos, aves e incluso con muchos reptiles y anfibios. 2 ojos con pupilas, 4 extremidades, una parte que podemos considerar como nariz. Del mismo modo, nos sentimos muy incómodos frente a un ser que apenas tiene similitudes con nuestra anatomía, como lo que ocurre con los insectos, ojos compuestos, múltiples apéndices. A mí me agradan los insectos más que otras cosas. Pero llega un punto donde esta regla se rompe. Es entonces cuando llegamos al Valle Inquietante. Una entidad se comienza a parecer excesivamente a un humano, pero todavía no ha alcanzado un grado de imitación suficiente para hacerse pasar por un humano. Es por ello que los maniquíes, excesivamente realistas, las muñecas de porcelana, las malas animaciones 3D o los animatrónicos nos generan una sensación de rechazo que seguramente no, es que por algún motivo desconocido y contra cualquier lógica, cuando observamos algo como esto, sentimos ese escalofrío bajando por nuestra columna vertebral. Yo personalmente no, simplemente nuestra amígdala distingo que está vale verga a todo nuestro cuerpo, como si la parte más primordial de nuestro cerebro nos estuviera diciendo: prepárate, porque es hora de salir corriendo. Otro dato al que se hace mención en este estudio es que el movimiento es igual de importante al aspecto físico en lo que al Valle Inquietante se refiere. Todos los animales, nosotros incluidos, tenemos una especie de lenguaje no verbal. Gestos, movimientos, posiciones o expresiones faciales que indican a los otros seres vivos de su entorno, su estado de ánimo o intención.
Estas reacciones ocurren naturalmente y son tan difíciles de controlar que los que son capaces de no mostrar intención alguna poseen una especie de superpoder, la cara de póker o poker face. Mori menciona que la incapacidad de los androides de moverse de una manera natural es un factor importantísimo en el Valle Inquietante. Da igual lo bien logrado que esté el androide, los movimientos erráticos o artificiales nos generan incertidumbre y sospecha. A pesar de que sepamos que se trata simplemente de una máquina limitadísima, nuestro cerebro lo interpreta como un peligro. Este ser que parece humano no lo es. Y lo peor de todo, por algún motivo... ¿Y en qué momento empiezan a hablar de las fuck dolls? Mori pone como ejemplo lo ocurrido en la Exposición Mundial de Osaka del año 1970. Uno de los puntos fuertes de la exposición eran varios ejemplos de robots de aspecto y facciones muy realistas. Uno de los robots tenía 29 pares de músculos artificiales en la cara, al igual que nosotros, que le permitían imitar expresiones humanas. El diseñador comentaba que algo tan simple como una sonrisa es una secuencia compleja de contracciones y deformaciones de los músculos. En esta secuencia, la velocidad es vital. Cuando la velocidad de la sonrisa se ralentiza a la mitad, algo que podría haber sido una sonrisa agradable se convierte en una expresión siniestra. Una bastardización de algo tan humano como es sonreír. En el estudio, Mori no llega a ninguna respuesta definitiva de la razón de esto. Al ser un estudio enfocado en la robótica, se concentraba más en intentar solventar este problema de diferentes maneras. Aún así, el señor Mori, sin entrar en muchos detalles, sí que nos da una pequeña reflexión final acerca de esta sensación del Valle Inquietante. Creo que hay un secreto muy profundo en esta figura llamada el Valle Inquietante. ¿Por qué estamos equipados con esta extraña sensación? ¿Es algo esencial para los seres humanos? Todavía no he considerado estas preguntas en profundidad, pero no tengo duda alguna que es una parte esencial de nuestro instinto de autopreservación. Este instinto integrado en nosotros de temer a aquel ¡No quiero robots realistas! ¡Denme robots con las medias tetas, por favor, gracias! Y a lo largo de las últimas décadas, el fan de FNAF, qué rico, ¿no? Entre las más aceptadas está la creencia de que esta sensación del Valle Inquietante es una estrategia evolutiva que nos hace evitar a aquellos con defectos genéticos, a aquellos individuos que hacen peligrar al grupo. Al igual que algunas aves en épocas de escasez de alimento deciden sacrificar a un polluelo más débil para evitar que el resto de la nidada mueran de hambre. ¡Verga! Así tenemos registros de fósiles de discapacitados en la prehistoria que eran cuidados por el grupo, como una chica de la Arabia prehistórica que, a pesar de padecer una enfermedad que impedía sus movimientos similar a la polio, sobrevivió hasta los 18 años. Y según parece por huecos en sus dientes, algo poco común en una persona tan joven, esto sería resultado de consumir mucha fruta. Es decir, sus familiares la mimaban alimentándola con dátiles y otros tipos de alimentos azucarados para hacerla feliz. Otra teoría similar a la anterior y que tiene conexión con los movimientos antinaturales que hemos mencionado antes es que el Valle Inquietante nos hace evitar a gente con enfermedades contagiosas que les hacen actuar de forma extraña. Ya desde antes de que se les pudiera considerar humanos, nuestros antepasados tuvieron que estar dotados del mecanismo de evitar y aislar a aquellos que portaban enfermedades mortales. Un ejemplo clarísimo es la rabia, que es lo más parecido a un virus zombie que existe en la realidad. Esta horripilante enfermedad afecta al sistema nervioso de los mamíferos, y los síntomas son muy reconocibles. Espasmos musculares, salivación, movimientos descoordinados. Eso sí he de admitir que sí me da. Movimientos artificiales de los robots o animaciones por ordenador. Es incómodo. En otras teorías más perturbadoras mencionan que este efecto del Valle Inquietante es el resultado de nuestros encuentros con seres que se parecían mucho a nosotros, pero que en realidad no eran nosotros. Es decir, otros homínidos. ¡Creados por IA! Miles de años en los albores de la humanidad. Entre estos otros homínidos se encontraban algunas especies antiguas que consiguieron sobrevivir hasta la aparición del Homo sapiens, como es el caso del Homo erectus, Homo floriensis y el Homo naledi, cuyo aspecto, desde el punto de vista de un humano, sería ¡Claro, tiene sentido! A nosotros, pero con facciones y plan corporal más animalista. Pero nuestra convivencia con estas especies fue muy... Oh, lo siento. Iba a decir... Personalmente mi idea de la teoría va más por eso último y un poco más por los instintos generales, porque ¿qué es lo que ocurre? A los animales en general también les da por ver imitaciones de ellos y no les gustan. Si tú pones, por ejemplo, peluches de gatos al lado de los gatos, usualmente no les agradan, o los mordisquean, o los echan, o yo qué sé, ¿no? He visto mucho, dependiendo de la inteligencia del animal, he visto que eso ocurre bastante. A ninguna especie le gusta ver una copia inexacta de ellos mismos. Es raro. Tal vez tiene que ver con la competitividad, no lo sé. Simplemente sé qué ocurre. Es un punto medio de todo, es muy extraño. La verdad, creo que sí es un poquito un punto medio de todo, pero es que es incómodo. El Valle Inquietante básicamente afecta a muchas cosas y creo que tiene que ver con varios factores al mismo tiempo. Porque... ¡Ay, disculpen!
Porque no solamente afecta a los animales, también afecta, pues... O sea, perdón, no solamente nos afecta a nosotros, nos afecta también a los animales. Y esto tiene que ver por algo, ¿no? No creo que sea como que... porque sé que he escuchado... De hecho, creo que lo vi en un video de Dross alguna vez, güey. De que vi... que el Valle Inquietante, o claro, porque era más teorías locas time, que era que tal vez había algo que intentó imitar a la humanidad en tiempos antiguos, pero no, y pasó, bla, 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 yo qué sé. Era un video de Dross muy viejo. Era una teoría culiada terrible, fumada, como los videos de Dross cuando no era machista. Pero eso, ¿no? Entonces es como, no creo que vaya por ahí, creo que más bien va por un conjunto de cosas dentro del factor humano, dentro de los instintos, ¿no? Algo tanto como el miedo, la rabia, el instinto de supervivencia, cosas así. Creo que es porque también entra dentro de esta categoría. No lo sé, personalmente me parece un poco extraño, pero creo que va bien, ¿no? Breve, y en zonas muy concretas y aisladas. En cambio, hubo otras dos especies del género Homo con las que convivimos por un largo tiempo, para bien y para mal. Estos siniestros primos nuestros no eran otros que los bien estudiados neandertales y los más misteriosos denisovanos. Estos otros humanos de Eurasia no eran el estereotipo de estúpido hombre de las cavernas, eran mucho más parecidos a nosotros de lo que imaginamos. Conocían el fuego, realizaban enterramientos, confeccionaban ornamentos y joyas hechas de hueso y piedra. Y tendrían una... Sí, de hecho, dato curioso, si no me equivoco, el neandertal, la única razón por la que se extinguió era por el embarazo. El problema era que debido al ser humano, al ser un animal, que bueno, dependió de la expansión de su cerebro de alta capacidad, los bebés nacen con cabezas muy grandes para poder parirlos. Entonces ocurría lo siguiente: los bebés salían prematuros o no salían porque la vagina femenina no podía pues expandirse lo suficiente, ¿no? Por eso tú dices, ¿por qué un caballo nace y ya puede caminar, mientras que un bebé no puede ni respirar bien por unos meses? ¿Sabes? Un bebé humano no puede por unos meses. Entonces así es como funciona. Aparentemente nuestro sistema funciona por eso. Los bebés humanos técnicamente nacen súper prematuros para lo que deberían. Si no me equivoco, la gestación debería ser casi como de 14 a 18 meses, creo. Pero la tenemos a los 9 meses más o menos máximo. Por lo mismo, ¿no? Porque si no, la cabeza del bebé es tan grande que ya no sale y pues ocurre lo que ocurre. Por eso las cesáreas también son tan comunes hoy en día. Por lo mismo. Porque el ser humano, al ser un ser evolucionado con tener gran cabeza, porque tienen que tener cerebros desarrollados, pues bueno, ¿no? Esa es una de las teorías de por qué se cree que los neandertales se extinguieron. Porque no pudieron adaptar eso, ¿no? No pudieron adaptar eso de que su inteligencia llegaba a tal punto que, bueno, pues sus propios cráneos no les facilitaban el embarazo. Entonces eventualmente se terminaron extinguiendo por eso. Es curioso, ¿no? Y por eso al mismo tiempo el ser humano actual tiene embarazos prematuros en comparación con otros animales, se hace otros mamíferos, ¿no? Por ejemplo, por eso nace un mono, el mismo mono también les cuesta un poco esto, ¿no? Entonces por eso también tienen capacidades motrices, pero también tienen que ser cuidados por sus madres. Mientras que animales con menos capacidad cerebral o con cuerpos más adaptados, como yo que sé, los caballos, los perros, los gatos, requieren tiempos de gestación tan cortos. Por eso por eso dices, mira qué lindo el cachorrito, y al mes ya es un perrote. Por lo mismo, están hechos para tener crecimiento pues acelerado, ¿no? Mientras que el humano no está tan desarrollado, entonces es más lento. ¿Le puede echar un ojo al gato, jefa? ¡Se movió! ¿Estás bien, Nessie? Sí, le hice caricita y se movió. Ahí la chequeo bien después del video.
especie de lenguaje primitivo. Continuemos. Pero también tenían algunas inquietantes diferencias físicas que pondrían de los nervios a nuestros antepasados. A ¿Cómo pesar qué? de ser de menor estatura, como muestran sus densos huesos, tendrían una complexión mucho más robusta y musculosa que nosotros. Es decir, que en una pelea cuerpo a cuerpo no tendríamos nada que hacer. Sus rostros eran chatos de narices anchas, para poder respirar mejor en el frío clima de Eurasia. Sus cráneos eran gruesos con cejas prominentes, lo que les protegería contra los impactos, y su mandíbula con dientes el doble de grandes que los nuestros. La única ventaja física que los humanos podríamos tener contra los neandertales es que los Homo sapiens serían mejores lanzando proyectiles gracias a nuestros largos brazos. Y como muestran con Qué curioso, ¿no? Como el Titán Bestia. ¡Wow! Shingeki Reference. ¡Qué simbolismo! No, ya, pero... entonces entienden, los neandertales de hecho supuestamente eran muchísimo mejores que nosotros evolutivamente. Pero hubo esa cagada. Bueno, es una teoría, más que nada, hasta donde sé, no está 100% comprobado, obvio, nada, nunca lo está, pero entienden, en teoría deberían estar más mamados que nosotros como especie, pero aquí estamos, po. Pero aquí estamos. contusiones, fracturas e Por inicios de conveniencia, impactos no por nerviosos, tanto en superioridad. Homo sapiens como neandertal, se dio el conflicto entre estas dos especies, tanto en Europa como en Asia. Y también se debe mencionar los huesos con marcas de cortes, que son prueba de canibalismo y predación de humanos por parte de los neandertales y denisovanos. Ay. Así que es probable que el valle inquietante sea una característica genética que ayudaba a nuestros antepasados a evitar a estos otros humanos, debido al peligro que representaban. Tampoco digo que el encuentro entre estas dos especies fuese una especie de guerra constante. Todo variaría dependiendo de las relaciones entre diferentes grupos, pero también es evidente que un conflicto contra estos otros homínidos sería terrible. Otra característica de los neandertales es que tenían unas cuencas oculares mucho mayores a las nuestras, Damn. así que en principio verían mejor que nosotros por la noche. Uno podría ponerse en la piel de los antiguos humanos siendo atacados por la noche por un grupo de extraños seres de aspecto humanoide y con fuerza sobrehumana. Y es cierto que las Turbio. poblaciones actuales de Eurasia, o la gente que desciende de este continente, tienen entre un 2 y 4% de ADN neandertal. Pero eso no quiere decir que estos genes neandertales sean el resultado de relaciones afectivas entre las dos. No sé por qué me da risa esta imagen, es como ella toda bonita y yo, guatemalteco. ¡No! No, perdón, es que me acordé del chiste, me lo siento. Mi madre, bonita, bonita pero tímida. Mi papá, feo pero sociable. Yo, adicta a un mungosaurio. ¡Es la Muni! ¡Oye, yo no soy indígena, conche tu En realidad, madre! esta parte de Neandertal dentro de nosotros Ay, Dios será el mío. resultado de otras actividades de guerra que ya os estaréis imaginando. La razón de la extinción de los neandertales es tema de discusión, pero la gran mayoría de arqueólogos y paleontólogos coinciden que más que una especie de especicidio llevado a cabo por nuestros ancestros, la desaparición de estos primos nuestros fue un proceso natural, al igual que les ocurrió a ¡Gracias por muchas la especies veces, animales de la malandra! época, como una repentina era glaciar devastadora causada por una erupción volcánica, nuevas enfermedades, o el hecho de que se enfrentasen a un problema de endogamia debido a que vivían en grupos familiares reducidos. Aún así, las experiencias traumáticas colectivas de nuestra especie con estos semihumanos habrían impregnado nuestro cerebro con el llamado valle inquietante. Pues sí. Pero existe otra teoría más oscura acerca de Por los cosas así, por ejemplo, aún le tenemos miedo a la oscuridad, a pesar de que el ser humano dominó la oscuridad hace mucho, ¿sabes? Bueno, de hecho, 50-50, pero igual se entiende, ¿no? Le tenemos miedo a la oscuridad de manera irracional o a insectos o cosas. El miedo en general, miedos instintivos, claramente, es algo que va más allá, ¿eh? Y eso es fascinante de pensar. orígenes prehistóricos del valle inquietante. Según esta otra aproximación, este efecto no sería el resultado de nuestros encuentros con otras especies de homínidos, sino de algo mucho peor. Un animal, un ser, que no es que se pareciera a los humanos, sino que habría evolucionado para tratar de imitarnos en las Aquí tareas está de la las teoría noches que les dije de para Dross, atraernos, llamar nuestra ¡no! atención y hacernos dudar por un segundo valiosísimo en el que podríamos haber comenzado a correr, ¡Ay, antes Dios! de abalanzarse sobre ¿Qué nosotros. es eso? A merced del miedo, la humanidad sobrevivió. El cuerpo inundado con adrenalina, ahogando nuestra fisionomía, poniendo a nuestro cerebro entre las horribles opciones de huir o luchar, poniendo a la humanidad alerta al enfrentarse a la muerte, intentando preservar nuestros genes. Verga. No había razón alguna para este rasgo grabado en nosotros, de por qué temblábamos al encontrarnos con lo que llamábamos perturbador, pero que no suponía un peligro real. ¡A la Parado entre los prejuicios mierda! de la seguridad y el peligro, cuando el cerebro lucha desesperadamente por responder. Oye, el Apatía video se y puso el muy comparativo seinen. inexplicable hierve, como si se burlase de sus propios instintos, y nos aterra. Un vestigio de una era en la que nuestros ancestros ¡Ay, los güey! necesitaban desesperadamente para sobrevivir, algo que la evolución descartó, como nuestras muelas del juicio, como si quisiera mantener oculto algo aterrador de nuestros orígenes, para esconder las atrocidades de la antigüedad. Antes de la Oh. agricultura,
cuando los humanos cazaban y recolectaban, Turbio. cuando nuestro destino pendía de las manos de nuestra amígdala, cuando la oscuridad de la noche descendía sobre la tierra y hacía temblar nuestras piernas, ¡Viejo, qué buen que video! comenzásemos a correr. Porque en estos tiempos antiguos, los humanos todavía no sabíamos que lo inquietante era sinónimo de peligro, de algo que cazaba en la oscuridad, buscando sangre de presas ¡Chucha tras la una música, máscara familiar. weón! El rostro de un antiguo Apex, contra el que la humanidad luchó, sin ayuda, tan solo con los consejos de nuestra hirviente amígdala, palpitando en ¿Qué es percusión, eso, destilando adrenalina, man? salvando al humano primitivo de la última pelea contra el mismo miedo. Pues eso ha sido todo. Una pequeña exploración de la teoría del ¡Oye! Espero que os haya gustado. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué chucha, weón! El rostro de un antiguo Apex, contra el que la humanidad luchó, sin ayuda, tan solo con los ¡Pero consejos. qué mamada es eso! Ok, ahora tengo miedo de mirar por la oscuridad de mi ventana, wey. ¡Oh! El video se puso seinen muy de Pues eso ha sido todo. golpe. Una pequeña exploración de la teoría. Me del cagué. Espero que os haya gustado. El cómic del final corre a cargo de Marcus. Os dejo su Instagram Oh. en un enlace en la descripción. Oh. Echad un vistazo porque hace unos cómics y arte gótico muy Oh, buenos. oh, oh. Y ya sabéis lo que Me, tocaba. me interesa. Guardo datito. Guardo datito. Hostia. Hostia. Y quiero que recuerden eso. Esta noche. Antes de ir a dormir. Ah, me siento observada, wey. Qué miedo. Ojo de puta, wey.